Un gran saludo para todos ustedes en Hispanoamérica y de forma muy especial a quienes se encuentran en España, en México, en Argentina y en Colombia, ya que han sido quienes nos han enviado la solicitud de aclaración o de tener una explicación sobre el uso de la antiagregación plaquetaria en el síndrome coronario agudo, basándonos en el Congreso de agosto realizado en Ámsterdam de la Sociedad Europea de Cardiología, pero también de forma muy especial para todos quienes se interesen en este punto y especialmente a quienes masivamente nos han escrito que se encuentran a la cabeza e iniciando sus actividades médicas ejerciendo en este reciente año. Entonces, no se preocupen, que en forma sucinta, clara, aquí estoy con ustedes para que puedan tener claridad en este punto y manejar sin ningún tipo de inconveniente este tema. Vamos a hacerlo entonces con claridad y entramos en materia. ¿Qué hay entonces cuando tenemos ese paciente con infarto del miocardio con supradesnivel ST? Se encuentra en nuestra sala de urgencia y vamos a hacer nuestro manejo en cuanto al uso de la antiagregación plaquetaria. Y tenemos lo que nos mostraron en el Congreso de Ámsterdam. Con la antiagregación arrancamos sin lugar a dudas con la aspirina. El ácido acetil salicílico, si tenemos la presentación de 100 miligramos, pues recuerden que si bien tenemos el rango de 150 a 300, pues ese uso de ataque, ese uso de entrada de estándar de 300 miligramos, es lo más que se está empleando. Y de igual manera podemos seguir trabajando sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora bien, tengamos muy en cuenta aquellos casos que si bien no son tan comunes, pero vale la pena estar atentos si nuestro paciente llega a ser uno de los que sea alérgico al ácido acetilsalicílico. De lo contrario, aquí tendríamos, sin ningún tipo de inconveniente, nuestra entrada con el ácido acetilsalicílico y la dosis más usada en estándar, 300 miligramos, es decir, 3 tabletas de las de 100 miligramos. ¿Y qué hubo entonces en cuanto a los inhibidores de receptores P2Y2? Lo que se estableció en el Congreso es como premedicación, en este caso, ahí le señalo, se puede considerar en los pacientes con infarto agudo del miocardio con supradesnivel ST. Por supuesto que sí. Y allí pues miremos las opciones que pueden tener en los diversos países, en los diversos niveles de complejidad. Tenemos el prasugrel, tabletas de 10 miligramos. No olvidar que la dosis de entrada de ataque en la premedicación, 60 miligramos, es decir, 6 tabletas. Si bien vale la pena tener en cuenta que el prasugrel no fue un medicamento con el cual se haya trabajado directamente en el infarto del miocardio con supranivel ST, pero ahí está abierta la puerta para que él pueda entrar. Siendo mucho más claro, el ticagrelor, en el cual sí se trabajó también en estudios en el infarto del miocardio con supranivel ST, y él claramente tiene su puerta abierta. Si hablamos de ticagrelor de 90 miligramos, pues 180 sería la dosis de ataque, es decir, 2 tabletas de esa presentación. Y aquí lo tendríamos como premedicación en esos momentos, una dosis de uso para el infarto con ST. Y el clopidogrel de 75 miligramos, estaríamos trabajando la dosis usual de manejo de 300 miligramos, es decir, 4 tabletas de esta presentación. Y de hecho, no olvidemos que el clopidogrel es el medicamento de menor riesgo de sangrado en comparación con los otros dos. Y aquí tenemos la más usada antiagregación dual, el ácido acetilsalicílico, en dosis de 300 miligramos, y el clopidogrel, en dosis de 300 miligramos también, 4 tabletas. Y aquí esta pareja, que sigue siendo la dosis más usada, la pareja más usada en la dualidad de la antiagregación plaquetaria. Recordemos también que en el Congreso se ratifica el clopidogrel con una puerta abierta ahora para aquellos pacientes de edades avanzadas,
aquellos pacientes mayores a 75 años. Sí, claramente poder trabajarlos sin la misma restricción que se tenía anteriormente. ¿Y qué sucede entonces cuando tenemos el paciente, pero ahora con un infarto sin elevación de CT? También el ácido acetil salicílico de entrada, sin ningún pero, teniendo en cuenta lo que hablamos anteriormente, pero ahí la tenemos, dosis estándar más usada, 300 miligramos, es decir, 3 tabletas del de 100, y aquí tendríamos nuestra entrada en antiagregación plaquetaria. ¿Y qué pasa en el caso de los inhibidores P2Y12? Bueno, la respuesta es que no se debe utilizar de rutina en los casos de infarto o el miocardio sin elevación de ST. Esto fue lo que claramente se ratificó en el Congreso de Ámsterdam. Entonces, si no es de rutina, ¿qué haríamos con los inhibidores de P2Y12? Pues muy bien, lo que se haría con estos inhibidores de receptores de P2Y12 es que si tenemos un caso de un paciente en el cual no conocemos la anatomía de la coronaria y se prevé realizar con él intervención coronaria percutánea en menos de 24 horas, estos medicamentos no emplearlos. Lo ideal es no emplearlos como premedicación. Tengamos en cuenta esto. Si no conocemos su anatomía coronaria y se prevé que vamos a realizar una intervención coronaria percutánea en menos de 24 horas. Ahora bien, ¿qué sucede en caso contrario? Con nuestros medicamentos, inhibidores de receptores P2Y2, pero nuestro paciente se le va a realizar una angiografía, un cateterismo, pero más allá de las 24 horas. Entonces, en este caso, sí podemos considerar el uso de estos medicamentos. Eso sí, mucho cuidado con el riesgo de sangrado. Si bien es algo a tener en cuenta, el riesgo de sangrado de nuestros pacientes con el uso de estos medicamentos, pero no hay duda que en este caso, sin elevación de CT, es muy claro que estemos analizando el riesgo de sangrado para estos pacientes. Si no hay ninguna situación especial con nuestro paciente, algo que también se ratificó en el Congreso de Ámsterdam es que el prasugrel sigue siendo de elección por encima de los otros dos. Entonces, si tienen la opción de trabajar con cualquiera de estos medicamentos, pues preferir el prasugrel, si tenemos en cuenta lo establecido en el Congreso. Y esto a pesar que sé que algunos recordarán algunas dudas que quedaron claramente establecidas con lo que fue el estudio de Isaac Rat 5, pero fue ratificado en el Congreso la prioridad del prasugrel por encima de los otros dos. Entonces, sigue teniéndose a la vanguardia el prasugrel. Otro punto a tener en cuenta, mucha atención, todo paciente con síndrome coronario agudo que vaya a intervención coronaria percutánea y no haya recibido inhibidores de receptores P2Y12, se le aplica la dosis de carga al momento de hacer la intervención coronaria percutánea. Y entonces aquí también recordar el prasugrel por encima del ticagrelor, siguiendo las indicaciones del Congreso. Y de esta forma, aquí tenemos establecido de una forma clara y simple cómo utilizar la antiagregación plaquetaria en el síndrome coronario agudo. Tengamos muy en cuenta, por favor, ahí les muestro, vayan al Diario Europeo del Corazón y bajen las guías de este 2023 en el manejo del síndrome coronario agudo, porque ahí van a ver completo ese manejo, completo todo desde la parte prehospitalaria hasta la parte de acciones de intervencionismo a nivel hospitalario y todo en general con la dosis de sus medicamentos que van a poder tener mayor eh, integridad en el manejo de esto. Está totalmente gratis, totalmente gratuita la bajada, entonces tengan y revisen minuciosamente. Pero no se queden solo con las guías, bajen los anexos, también están gratis, bájenlos y así van a poder tener a la mano eh, cuadros, van a tener diagramas, en fin, que les va a facilitar muchísimo. Todas las dosis de todos los medicamentos y de esta forma, pues van a tener mucho más amplio el conocimiento. Muchos éxitos y no olviden que siempre estamos para su disposición.